Bien, al mirar este segmento, ¿cierto? Columna vertebral, lo que nosotros vamos a observar es una disposición en el espacio, ¿cierto? Que tiene diferencias principalmente en la orientación que tiene en sus planos. Deme un segundito. ¿Cómo están orientadas entonces sus estructuras en los diferentes planos del espacio? O en el plano corporal en realidad. Cuando miramos la columna vertebral en el plano frontal, nosotros nos vamos a dar cuenta que es una orientación en línea recta, que no deberían existir desalineaciones en este plano. Esta es una vista frontal. Voy a activar, deme un segundo, el puntero, ¿cierto? Tenemos aquí una vista frontal anterior, donde vamos a distinguir las diferentes regiones estructurales, ¿cierto? De esta columna. La columna cervical, con sus 7 vértebras, ¿cierto? El atlas, el axis, y después las 5 vértebras restantes, la región dorsal, donde nos podemos fijar que el menor tamaño de los cuerpos vertebrales se da más o menos en el centro de la columna dorsal. Después llegamos a la región lumbar, donde podemos observar que tienen un gran tamaño sus cuerpos vertebrales, sus discos intervertebrales, sus apófisis transversas, y ya vamos a ir a ese detalle, ¿cierto? Después tenemos la región sacrocoxigia, ¿ya? Que en realidad no nos vamos a meter en eso por ahora, sino que cuando hablemos del equilibrio lumbopélvico, la relación que tiene la pelvis con la columna lumbar, vamos a hablar de esta estructura completamente diseñada para el soporte y transmisión de carga específicamente. Bien, en una vista frontal posterior, nosotros también ocupamos ahora como referencia las apófisis espinosas, y estas apófisis espinosas deberían estar en línea. Cuando yo hago un análisis postural, deberíamos encontrar alineados, ¿cierto? Todas las apófisis espinosas. ¿Conocen cómo se llama una alteración de esta alineación en el plano frontal? ¿Cómo se llama cuando está desalineado en el plano frontal la columna vertebral? ¿No es escoliosis? La escoliosis, ¿ya? Se llama escoliosis. Cualquier desalineación en el plano frontal. En el plano frontal. Esta alineación en el plano frontal se está dando porque tenemos que considerar que cada vértebra, cada unidad vertebral, tiene una articulación izquierda y derecha, ¿ya? Una articulación facetaria izquierda y una articulación facetaria derecha. Por tanto, tiene que distribuir el peso entre un lado y otro, ¿ya? En cambio, el disco intervertebral es solo uno, y ya vamos a hablar de la distribución en el plano sagital. Pero por la parte posterior, ¿cierto? Tenemos las facetas y que son dos, y distribuir de manera equitativa, ¿cierto? La carga entre el lado izquierdo y el lado derecho. Cuando existe una alteración de esta alineación, entonces estamos en presencia de una escoliosis. Pero quiero hacer la salvedad de las escoliosis porque podemos encontrar dos tipos de escoliosis. Escoliosis de tipo estructural, ¿ya? Estructural, donde tenemos eh, la estructura ósea, ¿cierto? Con una modificación de su forma y una escoliosis de tipo funcional. La escoliosis funcional también se le conoce como actitud escoliótica y que corresponde a una desviación de la columna vertebral, pero que va relacionada con el cómo nosotros distribuimos la carga, cómo nosotros utilizamos nuestros segmentos, ¿ya? Y cómo nosotros tenemos una conciencia postural
en particular. ¿Cuál es la gracia? Que la escoliosis funcional, esta es propia del kinesiólogo o kinesióloga. Es un tratamiento, ¿cierto?, que nosotros nos preocupamos y es totalmente reversible. En cambio, la escoliosis estructural quiere decir que la vértebra, cuando fue creciendo, creció en forma de cuña y la subsiguiente también está acuñada. Estamos hablando en el plano frontal, ¿cierto? Aquí estarían las transversas para allá y para acá, para allá y para acá. Y frente a una escoliosis estructural, nosotros como profesionales, como kinesiólogos, si bien podemos trabajar algunas cosas como las longitudes musculares, etcétera, pero no vamos a alinear esta estructura, porque es su forma la que está alterada, su forma de la estructura basal del hueso. Y esta solamente se recupera mediante cirugía. ¿Ya? Una cirugía de corrección de alineación que modifique, ¿cierto?, esta posición. ¿Qué es lo importante de la escoliosis funcional y estructural? ¿Una escoliosis funcional podría pasar a ser estructural? Es una pregunta, perdón. ¿Una escoliosis funcional podría pasar a ser estructural? Eh, yo creo que sí, profe, porque según lo que igual vimos, por ejemplo, la ley de Wolf dice que según las cargas que se le aplican al hueso, este se va a poder modificar, entonces, o sea, bueno, el estímulo, perdón, al que se ve sometido el hueso, este puede modificarse, entonces se podría remodelar de una forma inadecuada también. Bien, bien, Christopher, a eso quería llegar, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una condición de escoliosis funcional, y aquí quiero hacer la salvedad, durante la etapa de crecimiento óseo, ¿ya? Por eso es tan importante hacer una evaluación postural a temprana edad, como dice Carolina, sí, si no se corrige a tiempo. Específicamente por lo que mencionaba, por la ley de Wolf, ¿cierto? Si yo tengo una persona que está constantemente inclinándose, supongamos que se inclina hacia la derecha, yo voy a tener zonas de compresión y zonas de tensión, ¿cierto? Si yo estoy estregando este estímulo durante la etapa de crecimiento principalmente, la compresión, ¿cierto? Siguiendo la ley de Wolf, lo que va a generar es la inhibición de la mitosis celular del osteocito, ¿cierto? Por ende, el hueso responde generando menos matriz ósea, ¿cierto? Creciendo menos, en otras palabras. En cambio, si yo entrego un estímulo de tracción, lo que hacemos es estimular, ¿cierto?, al osteocito, aumenta su tasa mitótica y al mismo tiempo aumenta la secreción de matriz ósea, la formación de matriz ósea. Por ende, podríamos estar en presencia de una formación asimétrica y una condición funcional. Bien, entonces una escoliosis funcional sí podría pasar a ser una escoliosis estructural. Sin embargo, recuerden que somos genes y ambiente, ¿cierto? Nuestra expresión es fenotípica, no es solamente una expresión genética y no es solamente la expresión que yo doy por el estímulo que estoy sometido. ¿Podría favorecer? Sí, podría favorecer. Pero hay personas que, a pesar de que se le entrega otro estímulo, la vértebra igual adopta una forma estructural alterada, ¿ya? Malformaciones genéticas, ¿cierto? Disposiciones patológicas que me llevan a una alteración estructural. De igual manera, hay personas que mantienen una actitud escoliótica y no necesariamente generan una alteración estructural importante, ¿ya? Pero sí es necesario considerar, sobre todo en la etapa de crecimiento, por este efecto, ¿cierto?, de crecimiento asimétrico por la ley de Wolf. Bien, lo importante es que cualquier alteración en nuestra columna vertebral, la condición de multisegmentariedad, llamémoslo así, por ser multisegmentaria, tiene la capacidad de ser compensada.
Entonces, lo que ocurre es que cuando yo tengo una escoliosis, cuando yo tengo una desviación, tengo varias posibilidades. Hacer una desviación, lo voy a ir dibujando aquí sobre la columna, ¿cierto? Una desviación de tipo C, que sería solo una curva, pero lo más común y lo más probable es que se generen desviaciones en tipo S, donde tengo una curva, pero como nuestro sistema siempre va a buscar la verticalidad, somos seres que vamos en contra de la gravedad vertical, vamos a compensar y vamos a encontrar una doble curvatura. Esta curvatura, lo más común es encontrar un patrón en S, compensado. Y de hecho, si yo miro, por ejemplo, a la persona y miro sus hombros y miro su nivel pélvico, a veces hay personas que no tienen diferencia en la altura del hombro, si yo la mido al suelo, y no tienen diferencia en su altura pélvica. Pero cuando analizo las espinosas y la posición de las vértebras, vemos que están desalineadas, ¿ya? Con alteración, compensado se llama eso. Si yo utilizara, se me generara solamente un patrón en C, lo que voy a encontrar probablemente es que los hombros sí estén desalineados, ¿ya? Independiente de qué es lo que ocurra, cuando tenemos alteraciones de la base, principalmente de la zona pélvica, ya sea una alteración pélvica en inclinación hacia un lado, una alteración pélvica en inclinación hacia otro lado, una inclinación pélvica en inclinación hacia anterior, como una anteversión, o una inclinación pélvica hacia posterior, como una retroversión, cualquier modificación de la posición pélvica en el espacio va a ser seguida de una modificación vertebral. Por ejemplo, voy a borrar y lo voy a ir haciendo de manera simultánea para que se entienda mejor. Imaginemos que este sacro no está horizontal, sino que por la pelvis se encuentra inclinado. Tenemos el lado derecho más alto que el lado izquierdo. Para que el cuerpo, como dijimos que mantenía la verticalidad y que siempre vamos a buscar mantener la cabeza en la horizontal, entonces la compensación lógica es que la columna se incline hacia el lado de allá y después busque la verticalidad. Al revés, si yo tengo una una desalineación al lado contrario, probablemente la columna va a compensar con una curva para volver a buscar la verticalidad, ¿ya? Si yo tengo una anteversión pélvica, es decir, la columna va a ir en respuesta a esta rotación anterior de la pelvis, ¿ya? Como queriendo sacar la cola, es la anteversión, ¿cierto? Lo más probable es que se acentúe la curva en el plano sagital. Pero si yo tengo una retroversión pélvica, es decir, la pelvis va hacia atrás, lo más probable es que se aplane la curvatura lumbar. En otras palabras, cualquier alteración pélvica, por eso es tan importante revisar los pies, las rodillas, la pelvis, ¿cierto? Porque si yo tengo diferencia de la longitud de los segmentos, altero la posición pélvica. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros naturalmente utilizamos más un lado que el otro de nuestro cuerpo. Si usted se pone de pie, imaginemos que, voy a dar un ejemplo súper común. Ya, yo estoy esperando que pase la micro, estoy esperando que pase el metro, por ejemplo. Estoy ahí en la estación. Yo no me paro simétrico, estoy hablando por mí. Probablemente voy a cargar más un pie que el otro, porque nuestro cuerpo es asimétrico. Nuestro cuerpo tiene preferencias por un lado más que el otro, ¿cierto? Algunos son diestros, otros son zurdos, tienen mayor dominancia de lateralidad. Y esa condición de dominancia incide en el cómo usted carga los pies y por ende en cómo se va a posicionar la pelvis y por ende en cómo se va a posicionar la columna en el plano frontal. Pero esto es funcional, porque si yo le pido que usted se alinee, la columna vuelve a su posición recta, ¿ya?
Al mismo tiempo, la dominancia manual, el que yo maneje más la mano izquierda o la mano derecha, va a generar, voy a borrar los dibujos que acabo de hacer. Aquí está la escápula derecha, aquí está la escápula izquierda, ¿ya? Y para allá está el húmero, y ahí está el antebrazo, y ahí está la mano. ¿Ya? Me falta un dedito. Ahí sí. ¿Ya? Va a generar que el uso constante de una extremidad va a traccionar. ¿Qué musculatura estoy dibujando aquí? ¿Qué musculatura fue la que acabo de dibujar? Con celeste que acabo de dibujar ahí. Y ahí, Profe, juéguesela nomás, Christopher. ¿podría ser el trapecio? ¿Cuál? ¿El de abajo? No, no, el de abajo no, el de abajo es el dorsal ancho, si no me equivoco. Ya, debería haber sido el de abajo. Bueno, ambos podrían ser trapecios, ¿cierto? Trapecio medio, trapecio inferior. El dorsal ancho va desde la columna, sí, pero va hacia el húmero, ¿ya? No va hacia la escápula. Hacia la escápula va el trapecio medio, los romboides pudo haber sido también aquí, ¿ya? Trapecio superior, hacia la columna cervical y hacia el occipital aquí. Ahí estaría el occipital. Bien, lo que quiero demostrar con esto es que el uso de una extremidad constantemente está exigiendo musculatura que va desde la escápula hacia la columna. Si esta musculatura se trabaja más que la musculatura que está acá, esta va a quedar más debilitada, ¿cierto? Esta probablemente está más tonificada y más acortada, por ende, ¿qué deberíamos esperar en la columna? Una desviación funcional hacia el lado de la musculatura que está traccionando. Uno deja de trabajar, le dice a la persona, ya, pero ponte derecho, ponte derecha, y la persona probablemente logra alinear. ¿Qué ocurre? Que el uso constante de la musculatura, uno adquiere una posición, una postura en el cual mi sistema me informa que es lo correcto, pero es una información alterada por la disposición de los sensores propioceptivos, principalmente órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular de la musculatura que estamos utilizando. No voy a entrar en detalle de eso porque también es parte de otro contenido, ¿cierto? Pero sí es importante hablar que la condición de uso constante de la musculatura también podría desalinear en el plano frontal a mi columna vertebral. Profe, Dígame. una consulta. Por ejemplo, ¿eso solamente sucede en miembro inferior perdón, miembro superior o en miembro inferior también? Porque, por ejemplo, los que juegan fútbol o rugby o algún deporte donde haya que golpear, uno también tiene una pierna más hábil que otra. Entonces, ¿también sucede ahí? Cargando, por ejemplo, más la zona lumbar o no. Sí, lo acabo de mencionar, Christopher, cuando mencionaba que si yo cargo, por ejemplo, más una pierna que la otra, puedo generar desviaciones en el plano frontal de la pelvis. Aquí estoy hablando de una pelvis inclinada así, ¿cierto? O así. ¿Ya? Hacia la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, en el caso de los deportes em, que tienen asimetría en la extremidad inferior, por ejemplo, no sé, el fútbol, con un pie de contacto con el otro pie golpeo. En taekwondo, un pie es fijo y el otro está constantemente en movimientos de alta velocidad. Lo que generan esos movimientos son, primero, alteración o no alteración en realidad, asimetría en la carga. Cargo más un pie que el otro, ¿cierto? El que está fijo en el suelo. Y segundo, por ejemplo, en el caso del taekwondo, o movimientos de alta velocidad, o patear, como decías tú, genera tracción asimétrica, principalmente en los músculos aductores, por ejemplo.
y genera una desalinación la zona púbica, en la sínfisis púbica. Desalinación en la zona sacroiliaca. ¿Ya? Y eso obviamente se compensa con una curvatura que va a buscar la verticalidad. Aquí yo lo que hago es alinear nuevamente y la curvatura vuelve a su posición alineada. Carolina dice, profe, ¿se genera una curvatura hacia el lado en donde se trabaja? Sí, en el caso de la extremidad superior, sí. Una curvatura de convexidad hacia el mismo lado donde se trabajan los músculos. ¿Ya? Bien, porque hemos avanzado, hemos profundizado harto en esto. Bien, en el caso de, voy a borrar aquí mi super dibujo para que podamos seguir hablando acá. Borrar todo el dibujo. Visto en el plano sagital, nosotros vamos a encontrar las curvaturas normales, ¿cierto? Naturales de la columna vertebral, con una gracia que si yo miro el punto inicial y el punto final, estos están alineados. ¿Ya? Entonces las curvaturas que tiene la columna vertebral en el plano sagital también están compensadas. Si aumenta una de ellas, probablemente la otra también aumente. ¿Ya? Y si se fijan, al momento de llegar arriba, lo que permite es que el occipital, lo voy a dibujar aquí, los cóndilos del occipital, aquí, y voy a dibujar el cráneo para allá, se me acabó el espacio, aquí está el maxilar inferior, ahí sí, súper bonito mi mono, ahí, ¿ya? Permite que las últimas vértebras, perdón, la primera vértebra, en este caso el atlas, posiciona el occipital, el atlas verticalizado para que el occipital quede horizontalizado. Entonces todas las curvaturas van en pos de mantener siempre la cabeza también en la horizontal en el plano sagital. En el caso del plano frontal, mantener la cabeza alineada en el plano frontal y no que se incline para un lado o que no se incline para el otro, sino que la mirada horizontal. Y aquí también la mirada horizontal. Cuando yo, por ejemplo, adelanto la cabeza y el cuello, yo no sé si ustedes están en un computador ahora o en un teléfono, pero probablemente se está poniendo mucha atención y a los dibujos que estoy haciendo, lo que hizo fue acercarse a la pantalla. Y ese acercarse a la pantalla lo hizo adelantando el cuello. Y ese adelantar el cuello, como mi sistema es inteligente y siempre trata de mantener la cabeza nuevamente en la horizontal, ese adelantamiento de cuello, imaginemos que esto lo hizo así, la cabeza, si yo adelanto el cuello normalmente, la cabeza debería quedar mirando hacia abajo. Pero ¿qué hace para compensar? Una rotación posterior. Y ahora la cabeza queda mirando hacia adelante. Esa es la nariz de nuestro sujeto de estudio. Entonces, frente a un adelantamiento de cuello, ¿cierto? Una flexión de cuello mantenida, lo que nosotros hacemos es rotar hacia posterior la cabeza para mantener esta cabeza horizontal. Si yo me voy hacia atrás, también mantengo la cabeza horizontal y junto la pera al cuello, ¿cierto? Si yo voy hacia el lado, la cabeza se inclina hacia el lado contrario. Si yo muevo mi tronco hacia el otro lado, la cabeza se inclina hacia el lado contrario. Y así sucesivamente van a existir compensaciones de las diferentes curvaturas. Estas curvaturas, ¿cierto? Sus nombres corresponden a aquellas que tienen una convexidad anterior, le llamamos lordosis. Lordosis, ¿cierto? Esto ya es conocido probablemente. Y aquellos que tienen una convexidad posterior, le llamamos cifosis. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a encontrar cifosis dorsal
y sacrocoxigia, que esta sacrocoxigia no es variable porque el hueso es fijo, ¿cierto? Y lordosis cervical y lordosis lumbar. Estas curvas aparecen en la medida o en la necesidad de responder a las funciones corporales. Cuando nosotros estamos en el desarrollo psicomotor normal, ¿cierto? Imaginemos que estamos frente a una persona en desarrollo, ¿cierto? En una etapa de los primeros meses de vida. Al momento de nacer, toda nuestra columna se encuentra en posición cifótica. Columna dorsal, lumbar, cervical, sacrocoxigia. Todo está en posición cifótica. Esta posición cifótica se mantiene, ¿cierto?, en los primeros meses de vida hasta aproximadamente el tercer mes, en el cual, por la necesidad de orientar la mirada, de orientar la audición, de orientar el sistema vestibular para la verticalidad de la cabeza, ¿cierto? El niño, ¿cierto?, que está desarrollándose empieza a controlar lo que llamamos control de cabeza, ¿cierto? Pero imagínense lo que está boca abajo en una cama, empieza a levantar el cuello. Ese levantamiento completo estimula la formación de la primera curva lordótica. Entonces, pasamos de una cifosis completa a una condición de control de cabeza gracias a la lordosis de la zona cervical. Si yo no he controlado mi cabeza, difícilmente voy a poder controlar el resto del tronco. Este es el primer paso, es el gatillo para el desarrollo psicomotor del resto de las extremidades en movimiento, ¿ya? Se da en la respuesta a los sentidos, pero también se da desde el punto de vista instintivo genético. ¿Por qué digo esto? Porque me ha tocado que también me han preguntado, profe, pero ¿qué pasa en el caso de una persona que es ciega? ¿Ya? Eh, Naturalmente igual va a buscar la verticalidad, porque quedan otros dos sentidos, ¿cierto? Queda la audición y queda el sistema vestibular, que es el que me informa la posición de mi cabeza y el movimiento que recibe mi cuerpo en sentido rotacional o lineal. Entonces es necesaria la verticalización de esta cabeza y se obtiene, ¿cierto?, aproximadamente a los 3 meses. Probablemente en aquellas personas con algún déficit sensorial, esto se retrasa un poco, pero se va a obtener de igual manera. Una vez que yo logro controlar la cabeza, ahora el bebé después de los 3 meses necesita ahora empezar a manipular, a generar efectos con sus manos. Y pasa a la necesidad del control, ¿cierto?, del tronco, de la zona dorsal. ¿Para qué? Para que una vez que la zona dorsal se estabiliza por la musculatura, se empieza a activar esa musculatura de manera consciente, de manera voluntaria. Entonces eso permitiría estabilizar la escápula y después de eso el hombro y el codo y la muñeca y la mano. Aproximadamente entonces entre los 3 y los 5 meses empieza el control de tronco, de la zona alta del tronco. Simultáneamente, cuando le estamos entregando información a la extremidad superior, porque imagínense que la guagüita está boca abajo, ya levantó la cabeza, ¿qué es lo siguiente que necesita hacer? ¿O qué empieza a realizar ese niño? Ese niño empieza a empujar con las manos el suelo y empieza a levantarse empujando. Ese estímulo, ¿cierto?, se da para la cadena cerrada de la extremidad superior, entregar la información de cuál es la cadena muscular que se tiene que activar, pero al mismo tiempo está empujando y formando la segunda curva lordótica. Y esta segunda curva lordótica es la que me permite ahora, en una etapa posterior, después de los 7 meses, ¿cierto?, cercano al año de vida, poder ponerme de pie y verticalizar mi cuerpo. Imaginemos lo siguiente, voy a borrar nuevamente mis dibujos.
Imaginemos en un inicio toda la curva sifótica. Imposible mirar hacia adelante, imposible mirar hacia arriba, imposible verticalizarse. Una vez que se hace la lordosis cervical, ya tenemos la posibilidad de mirar hacia el frente, ¿sí? Pero no me puedo verticalizar, porque esto estaría sifosis, y esto todavía estaría en sifosis, y aquí estaría la pelvis, y aquí estaría la extremidad inferior para allá. ¿Ya? La única posibilidad de verticalizarme es que esta curva se compense hacia acá. Y ahí tendríamos la pelvis verticalizada y la posibilidad de transmitir hacia la extremidad inferior el peso desde la cabeza, pasando por el tronco o en la línea mala, hacia la extremidad inferior. ¿Ya? Entonces las curvaturas, ¿cierto?, van en pos de una función en particular. Por eso le mencionaba yo que la curvatura sifótica no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque necesita dar espacio a los órganos que están en la cavidad torácica. Y dar espacio porque la cavidad torácica tiene un componente óseo que la recubre. En cambio, la cavidad abdominal tiene un componente blando. Da lo mismo si este hueso empuja hacia adentro la cavidad abdominal o no. Pero acá, la sifosis también me da espacio hacia posterior para tener una cavidad torácica más amplia. Los dibujos, me van siguiendo con los dibujos, ¿cierto? Yo muevo y dibujo nomás. Capaz que los estén enredando más. Sí, profe, se entiende. Bien. Más o menos, ¿cuánto tiene que ser esto? ¿Ya? Se dice que la sifosis, ¿cierto?, dorsal es una sifosis mantenida, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. ¿Ya? Si yo proyecto esta línea y proyecto esta línea para allá, ¿cierto? Voy a obtener un ángulo aquí. ¿Ya? Esa sifosis dorsal se dice que puede llegar más o menos hasta los 40 grados. Obviamente este rango es un rango aproximado, ¿ya? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Pero si aumentamos la sifosis dorsal a rangos mucho mayores que 40, probablemente la columna, estamos en presencia de una hipersifosis, ¿cierto? Hipersifosis. Hiper, aumento, sifosis, ¿cierto? Un aumento de la curvatura. Imagínense este prototipo de bruja de los cuentos, ¿cierto? Toda jorobada, eso sería una hipersifosis. Si usted, incluso lo puede probar usted ahí donde está, trate de agacharse así como aumentando la sifosis y quiera levantar los brazos se van a ver limitados en la altura que logran. Si yo mantengo una sifosis normal, puedo levantar los brazos hasta el máximo arriba. Entonces la sifosis también incide en la posición de la escápula, que va a estar aquí, y obviamente en el rango de movimiento del brazo. Bien, para la lordosis cervical, déjenme borrar aquí. Para la lordosis cervical se dice que existe un rango, ¿ya?, de aproximadamente 30 a 35 grados. 30 grados de lordosis. Sin embargo, en la zona alta esto se encuentra casi vertical, para posicionar y darle un espacio a los cóndilos occipitales que se posicionen ahí y que queden horizontalmente la cabeza. Y en el caso de la columna lumbar, esta lordosis, 2, 3, 4, 5 aquí, ya es aproximadamente 45 grados. Si se fijan, la forma en que marqué yo las líneas es proyectando la base de los cuerpos vertebrales. Aquí me equivoqué, debería haber sido así, más marcado. La base de los cuerpos vertebrales, ¿ya? Los platos vertebrales.
Esto se llama ángulo de Cobb. Y se escribe así, Cobb. El ángulo de Cobb, que me permite medir, por ejemplo, si yo quiero medir la inclinación en el plano frontal y mido eso, no se intersectan nunca. Si yo proyecto las líneas infinitamente para allá, no se van a intersectar nunca. Deberían ser paralelas. Si es que existiera una inclinación vertebral, obviamente se van a intersectar en algún momento. ¿Y qué es lo que se hace? Para poder medirlo, se hace el Cobb modificado, que en realidad es exactamente lo mismo, pero lo simplifica porque voy a mover aquí para poder dibujar. Imaginemos que yo quiero medir la inclinación que existe entre ese nivel vertebral y este nivel vertebral. Probablemente tenemos la intersección súper lejano. Y las placas radiográficas, ¿cierto? Me van a mostrar un trozo nomás, pues nunca voy a tener la proyección completa. Entonces el Cobb modificado lo que busca es una perpendicular aquí, una perpendicular allá, y ese ángulo que se forma es exactamente igual a ese de la proyección. Entonces, si imaginamos, por ejemplo, una escoliosis muy leve, probablemente esto esté inclinado así, y la proyección sea súper larga hasta el punto donde se vaya a intersectar con esta que está acá, ¿ya? Y se nos sale de la diapositiva. Pero si nosotros trazamos una perpendicular a esta línea y aquí trazamos una perpendicular a esta línea, ese mismo ángulo es exactamente el mismo ángulo que se va a formar acá. A esto de aquí se le llama Cobb modificado. Es la forma de medir las inclinaciones vertebrales de manera radiográfica. Nada más que eso. Bien. Diferencias entonces dependiendo de la zona. La primera diferencia, y que es súper obvia, ¿cierto? Es el tamaño, tanto del cuerpo vertebral como de el disco intervertebral, ¿cierto? Y que va en la medida que vamos descendiendo el nivel, aumentando el tamaño porque sabemos que mayor fuerza tienen que resistir. Y si yo pienso en la relación de presión, ¿cierto? Yo cuando tengo un área a menor área, donde yo distribuyo una fuerza, mayor va a ser la presión que se recibe. Si yo me paro sobre un clavo, me entierro al clavo. Tengo un área muy pequeña donde yo entrego toda la fuerza de mi peso corporal. Pero si yo me acuesto en una cama de clavos, mi mismo peso corporal se distribuye en más área, por ende la presión que se genera en cada uno de ellos es mucho menor. Aquí ocurre lo mismo. Mientras más área tengo en el cuerpo vertebral y en el disco intervertebral, puedo distribuir mayor cantidad de peso. Y aquí lo grafico con una flecha muy grande. Aquí puedo distribuir peso moderado y aquí puedo distribuir poquito peso. En relación a esta misma condición de tamaño, también vamos a encontrar cambio en el tamaño de las estructuras de la zona posterior, ¿no? Porque si yo resisto más peso en uno, en este caso la lumbar, también necesito estructuras más grandes para poder tener inserciones de ligamentos más resistentes, inserciones de músculos que tienen más fuerza y más área de sección transversal. No así en la zona más alta, donde el peso es solamente de la cabeza. Lo que sí necesito en la zona más alta es un agujero vertebral más amplio, porque la zona cervical es la que más se mueve. Entonces le tiene que dar libertad a la médula espinal para que no se dañe. A diferencia de la zona dorsal, donde el movimiento es muy bajo y por ende el agujero vertebral es casi del porte de la médula. Y en la zona lumbar tenemos también un agujero más bien triangular, pequeño, porque la zona lumbar tampoco se mueve tanto en comparación con la zona cervical. Algunas otras diferencias anatómicas que desde el punto de vista mecánico no vamos a profundizar más. Existe un agujero en la zona de las apófisis transversas
¿ya? Y que es para el paso de la arteria vertebral, ¿ya? Que va hacia el cerebro, ¿cierto? Hacia la base del cerebro. Y también existe una bifurcación en la apófisis espinosa, principalmente para la inserción del ligamento nucal. ¿Ya? Por ahí pasa el ligamento nucal. Y otra diferencia importante es que en el caso de las vértebras cervicales, en el borde del cuerpo existe un levantamiento del borde. Si yo lo miro, aquí no está graficado, pero si yo lo miro en el plano frontal, un segundo. No está graficado tanto, pero si yo lo miro en el plano frontal, en realidad tienen un pequeño levantamiento del cuerpo vertebral, ¿ya? Que lo que hace es engancharse con el cuerpo vertebral, que tiene una pequeña hendidura en la parte inferior, así, para guiar el movimiento principalmente en el plano sagital de flexo-extensión, ¿ya? Eso se llama articulación uncovertebral. Uncovertebral. Que es solamente una guía para el movimiento, ¿ya? Para que no se nos mueva, no se nos lateralicen los cuerpos vertebrales, dada la cantidad de movimiento que tiene la columna cervical. Visto en el plano sagital, ¿cierto? También vamos a hacer énfasis en el tamaño de los procesos, ¿ya? Proceso espinoso, proceso transverso, ¿ya? Son de mayor tamaño a nivel lumbar, ya lo dijimos, para la inserción muscular, inserción ligamentosa. Y aquí me quiero detener en una importancia, perdón, en una diferencia que yo diría que es la más importante, porque va a condicionar todos los tipos de movimiento que se realizan en la columna vertebral. Y es la orientación que tienen sus caras articulares. Visto en el plano sagital, ¿ya? La cara articular esa zona, la cara articular va modificando su grado de inclinación, siendo menor inclinación en la zona más alta. De hecho, entre el atlas y el axis, la inclinación es casi cero, es casi horizontal. A medida que vamos descendiendo el nivel vertebral, esto se va verticalizando. En promedio, en la zona cervical, tenemos 45 grados de inclinación del plano articular de la faceta, en promedio. Más o menos 60 grados en la zona dorsal y cercano a los 90 a la verticalidad en la zona lumbar. ¿En qué influye esto? Y esto es súper importante, chiquillos. Aquí pónganme mucha atención y traten de imaginarlo de esta manera. ¿En qué influye esto y por qué es tan importante? Porque son las articulaciones facetarias las que guían el movimiento vertebral. Si la articulación, ¿cierto?, tiene una orientación en particular, el movimiento va a estar condicionado a esa orientación en particular. Voy a volver una diapositiva atrás para mostrar en el plano sagital. Nos referimos a esta zona. Quiero que se fijen cómo se empieza a verticalizar, cada vez más vertical. Vamos así, a verticalizándonos. Aquí ya estamos súper vertical, aproximadamente 60 grados de inclinación. Voy a seguir bajando más rápido y aquí ya estamos completamente vertical. ¿Ya? En la zona alta es más plana. Y quiero que me miren ahora en la pantalla lo que voy a tratar de explicar. Aquí quiero que miremos mis manos. Aquí tengo el computador sobre encima. Si esta orientación es plana,
Entonces permite, estoy simulando con mis manos las dos caras articulares. Imaginemos el atlas sobre el axis. ¿Ya? Yo estoy graficando las caras articulares del atlas sobre el axis. Si es plano, entonces permite deslizarme hacia adelante y hacia atrás, hacia uno y otro lado, y también permite rotar en torno a eso. Si es más inclinada, cuando yo quiera rotar, una va a tener que subir y la otra va a tener que bajar. Si yo quiero hacer una flexión, ambas van a tener que subir e ir hacia adelante. Si yo quiero hacer una inclinación, imaginemos que me inclino hacia la derecha. Me inclino, el lado donde inclino desciende y se va hacia atrás, pero el lado contrario asciende y se va hacia adelante. Todo por la orientación que tienen las facetas. Encontré unos videos, los estuve buscando para que quedara más, porque es súper complejo de explicar y de imaginar este movimiento, pero imagino que con este video debería quedar un poco más claro. Un segundo. Se los voy a compartir en el chat. Les voy a dejar los 3 links, los 4 links de los videos que vamos a ver hoy, para que después los puedan revisar. Y también los voy a proyectar. Un segundo. Veamos primero la columna cervical. Esa es columna cervical. Se los dejo ahí para que después lo revisen también. Eso es columna dorsal. Eso es columna lumbar. Y también vamos a aprovechar de copiar aquí el que vamos a ver para el disco intervertebral. Bien. Compartir. No estoy seguro si tiene sonido, pero... Bien, se está viendo el de columna cervical, ¿cierto? Sí, profe. Sí, perfecto. Ya, lo pueden ver después completo, no hay problema, no dura tanto, dura 3 minutos. Pero yo me voy a centrar, bueno, ahí está mostrando las diferencias estructurales. El sonido, o sea, el video es sin sonido. ¿Ya? Ahí está el agujero para eh, la arteria vertebral. La relación que tiene aquí con la médula. Y aquí me voy a detener en un poquito más atrás. Aquí. Estamos hablando, ¿se ve el mouse? Estamos hablando de la orientación facetaria. De esa inclinación, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero que la vértebra se mueva por sobre la otra vértebra, esa orientación facetaria va a condicionar los movimientos que se van a generar. Entonces, encontré este video que después tiene unos movimientos. Se está graficando el movimiento global, condicionado por el disco intervertebral. Aquí aparecieron entonces las caras articulares que yo les mencionaba. La oncovertebral, que es una cara especializada en el cuerpo vertebral y que genera una especie de canal para que el movimiento, principalmente en el plano sagital de flexo-extensión, sea guiado por esta articulación. Ahora también aparecieron los cartílagos de las facetas y esos son los que están con la inclinación que yo les mencionaba, aquí, aproximadamente 45 grados en promedio, pero mientras más alto, más plano. Y ahí está por posterior y por transversal. Movimiento de rotación. Acá el monito está moviendo su cabeza para que podamos ver.
movimiento de inclinación. Y aquí me voy a detener. Si se fijan, cuando la persona inclinó hacia el lado derecho, la vértebra no solamente desciende en el lado derecho, sino que también, como están inclinadas las facetas articulares, al momento de descender, esta también tiene que retroceder. Y la del lado contrario, al momento de ascender, tiene que ir hacia adelante. Eso condiciona a que el movimiento de inclinación esté asociado a una rotación vertebral. A eso le llamamos acoplamiento. Y lo voy a colocar aquí en el chat, donde se me perdió el chat. Aquí está el chat. Acoplamiento vertebral, que es igual al movimiento de inclinación asociado a rotación vertebral. Y que se da por la orientación facetaria. Entonces ahí está inclinando hacia la izquierda, pero la vértebra también rotó hacia la izquierda. A eso le llamamos acoplamiento de tipo directo. Lo vamos a profundizar cuando veamos vértebras cervicales, ¿cierto? Pero es acoplamiento de tipo directo, es decir, rota hacia el mismo lado que inclinó. Un acoplamiento indirecto sería que rote hacia el lado contrario del cual inclinó. Veamos ahora la extensión, perdón. Para extender, dada la orientación facetaria, entonces la vértebra se tiene que trasladar hacia atrás, pero al mismo tiempo descender. Y para el movimiento de flexión, la vértebra se tiene que ir hacia adelante, pero ascender. Movimiento rotacional, extensión, flexión. Bien. Pasemos ahora entonces a la zona dorsal, cuya orientación facetaria, ¿cierto?, era más verticalizada, aproximadamente en 60 grados, y aquí está más vertical esa zona articular. Lo que va a condicionar, ¿cierto?, que el movimiento, en este caso de flexión y extensión, esté más limitado, primero por el tope óseo de la espinosa la extensión, y segundo, porque para poder flectar, como esto está más vertical, tiene que hacer mucho ascenso la vértebra. En el caso de las cervicales era un poquito más plano, entonces era más bien adelantarse. Pero aquí es mucho el ascenso que debe realizar. Por ende se limita el movimiento. Y vamos a la zona lumbar, donde ahora son más verticales. Por ende el movimiento rotacional es súper limitado porque topan entre sí las facetas articulares. ¿Se puede inclinar? Sí, levemente. Y se puede hacer, ahí está mostrando la extensión. Y se favorece la flexión. De hecho, aquí abajito aparece un texto y dice, por ejemplo, para las rotaciones, controla la inclinación, las apófisis articulares, controla la inclinación.
Las apófisis articulares limitan la rotación. Bien. Entonces, para poder hacer la flexión, tiene que haber un ascenso vertebral. Revisen después los videos, son súper didácticos, yo los encontré muy buenos. De hecho, hay otros videos de la misma línea. A mí me gustó bastante, están muy gráficamente muy bien explicados. Bien, volvamos entonces a nuestra diapositiva acá. Bien, entonces esta orientación vertebral es sumamente importante porque va a condicionar el movimiento que se genera en cada una de las vértebras. Bajo ese punto de vista, este gráfico está tomado del libro Hamill, ¿ya? Nos muestra las diferentes regiones cervicales, torácica, lumbar. Nos muestra aquí agrupación por tipo de movimiento, flexo-extensión en el plano sagital, inclinaciones laterales en el plano frontal, rotaciones en el plano transversal, ¿ya? Y nos muestra acá abajo los grados de movimiento aproximado, ¿cierto? No es un específico, sino que es un aproximado. Y cada una de las unidades vertebrales. C0 corresponde al occipital, C1 al atlas, C1, C2, atlas axis, C2, C3, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar a L5, S1, que sería la lumbar 5 con la primera sacra. Y nos muestra aquí en la parte izquierda de la pantalla, ¿cierto? La orientación que ya habíamos mencionado en el plano sagital, pero a eso le suma la orientación que tienen en el plano transverso de estas facetas. Aproximadamente 20 grados en la zona torácica y aproximadamente 45 grados en la zona lumbar. Y esto lo que nos va a generar es condicionar los tipos de movimiento que se pueden realizar. Y quiero que nos fijemos acá. Por ejemplo, C0, C1, que son las masas del atlas con los cóndilos occipitales, ¿cierto? Permite hacer flexoextensión, sí, los cóndilos occipitales van a rodar y deslizar, lo vamos a ver en la artrocinemática cuando veamos esa zona. Para la flexoextensión sin problema, permite hacer pequeñas inclinaciones laterales, estamos hablando de menos de 10 grados. Sin embargo, no puede hacer rotación, porque cuando va a hacer rotación, la masa del atlas queda bloqueada con el cóndilo occipital y lo que hace es girar el atlas sobre el axis. Y es por eso que este atlas y axis, aquí C1, C2, ¿cierto? Nos muestra un gran grado de rotación por sí sola. Una zona especializada para la rotación. Como sus facetas articulares son más bien planas, al ser planas, yo les mencionaba, aquí les voy a mostrar el video nuevamente, mi cámara. Al ser planas, ¿cierto? Aquí. Al ser planas, puede hacer flexoextensión, puede hacer deslizamientos laterales, pero lo que no puede hacer es inclinación, porque estaría empujando la cara articular de abajo y quedan enfrentadas entre sí. No permite ese movimiento. Entonces, inclinaciones laterales no hay. Sí hay mucha rotación y sí hay flexión y extensión. La flexión, limitada por la tensión del ligamento cruciforme, ¿cierto? Entre las masas laterales del atlas. La odontoide choca con ese ligamento cuando yo hago la flexión. Entonces, esta orientación facetaria va a condicionar los movimientos, eso es lo que quiero resaltar, y la idea más importante que tienen que quedarse con estas imágenes que estamos viendo en la pantalla. Bien, en términos generales, la columna cervical, ¿cierto? Aparece como una zona muy móvil para los tres tipos de movimiento, ¿cierto? Flexo, extensión, flexión lateral, rotación, porque es la que necesita moverse más para orientar la cabeza, ya lo hemos mencionado y lo voy a repetir otras veces más. Y quiero que se fijen en la tendencia que tiene este gráfico en la medida que descendemos. Dada la orientación facetaria hacia la verticalidad, ¿cierto? La columna vertebral empieza a aumentar
su capacidad de hacer flexoextensión, mostrándonos que las últimas lumbares son aquellas vértebras que más flexoextensión realizan en comparación con otras vértebras de niveles superiores. En el caso de la inclinación lateral, esta inclinación lateral se ve disminuida principalmente en la zona torácica. ¿Por qué creen ustedes en esa zona en particular, en el centro del tórax, que no podemos hacer inclinaciones laterales? ¿Por qué cuesta hacer inclinación lateral a nivel dorsal? Puede ser por las costillas. Porque están las costillas, pues. Así de sencillo. Se limita el movimiento porque están las costillas, no pueden seguir inclinándose. Y esa inclinación, ¿cierto?, tiene mayor libertad a nivel... ¿Qué pasó? Deme un segundo. Ahí sí. Ahí sí se estaba compartiendo. No sé si ustedes lo escucharon, pero se empezó a reproducir otro video después del que vimos y se escuchaba una parte del video. Bien, este nivel de inclinaciones, ¿cierto? Se da principalmente en la columna cervical, ya sabemos que es la más móvil, pero después a nivel dorso lumbar, ¿ya? Entre la transición entre vértebras torácicas y lumbares. En esta zona, coincidentemente, es donde mayor incidencia de escoliosis existe, porque le da más libertad a esa inclinación. Y si miramos la rotación, pasamos de una gran rotación a nivel Atlas Axis, ya sabemos que es especializada para eso, y esa rotación empieza a reducirse en la medida que descendemos el nivel vertebral. Entonces existe una tendencia, y esa tendencia va en respuesta a la inclinación, ¿cierto?, que tienen las facetas articulares y la orientación que tienen en el plano transversal también, porque son biplanares, al fin y al cabo. ¿Se entiende cómo las facetas orientan el movimiento? Obviamente hay que repasar ahí. Los videos probablemente les van a ayudar harto. Bien. Nuestro disco intervertebral, ¿cierto? Este disco intervertebral tiene, bueno, recordando un poco qué es lo que es, ¿cierto? Es un tejido fibrocartilaginoso, ¿ya?, con alto contenido de colágeno bastante resistente, y que está organizado, ¿cierto?, a modo de capas de tejido fibroso, anillos, principalmente 3 anillos. Se ha hecho en los estudios histológicos de 3 a 4 anillos dependiendo de la zona, y estos anillos, entre los anillos y en el centro de los anillos existe un, un contenido, ¿cierto?, que es viscoso, tiene la composición como un gel, un poco más denso que un gel, y se le llama núcleo pulposo. La gracia es que este núcleo pulposo otorga la resistencia y todas las condiciones de la mecánica hidráulica, ¿cierto? La capacidad hidráulica de resistir fuerza, de distribuir la fuerza, el que sea un tejido viscoso, deformable, permite que se adapte a las diferentes fuerzas que va a recibir y distribuir estas fuerzas a lo largo de la estructura en la cual está inserto. En la unidad vertebral, ¿cierto? El disco intervertebral forma parte de la zona anterior. Ya vamos a hablar de esto, de la zona anterior, principalmente adaptada para la carga compresiva. Y
cada vez que recibe carga compresiva, entonces este núcleo pulposo empuja en diferentes direcciones hacia el anillo fibroso, el cual tiene que resistir y distribuir esta carga hacia el otro plato vertebral en toda su superficie. ¿No? Al nosotros hacer un corte seccional del disco intervertebral, lo que vamos a encontrar es que diferentes capas tienen orientación del colágeno en sentidos opuestos, principalmente en sentido diagonal, con una angulación aproximadamente de 30 grados de orientación de las fibras de colágeno. ¿Por qué es importante esta orientación de las fibras de colágeno? Ya que tienen hoy día la evaluación, ¿cierto?, de tejidos vivos, mecánica de tejido. ¿En qué influye la orientación de las fibras de colágeno? Eh, es que las fibras de colágeno van a ir como orientadas según como la dirección de la carga que se le aplique. Exactamente. ¿Ya? Las fibras de colágeno, al igual que el hueso trabecular, ¿cierto?, están orientados en la misma orientación en la carga para la cual están diseñados para recibir. Aquí nos está mostrando entonces que el disco tiene ángulos inversos. ¿Para qué? Para dar resistencia a diferentes movimientos. En ese sentido, entonces, cuando yo muevo mi disco mi columna, ¿cierto?, voy a estar generando tensiones. Acá está el mouse. Tensiones en diferentes sentidos y las diferentes capas del disco intervertebral van a ir respondiendo a esa tensión. El núcleo pulposo, en tanto, funciona como una especie de eje, ¿cierto? Imaginemos estos dos planos con una bolita entre estos dos planos, ¿ya? Y le da la capacidad a los cuerpos vertebrales de tener todos los planos de movimiento. Voy a activar la cámara nuevamente. Y aunque no estaba preparado, tengo aquí una pelotita. ¿Ya? Entonces, si son dos articulaciones sin el disco intervertebral, que es plano, ¿cierto? Las articulaciones planas pueden deslizarse en un sentido, en otro, y pueden rotar. Cuando yo le agrego un tejido entre estas dos articulaciones, en este caso aquí, aparte del deslizamiento anterior y posterior, izquierda, derecha, y la rotación axial que puedo hacer sobre esto, yo puedo generar inclinaciones en torno a esta bolita. Entonces, el núcleo pulposo actúa igual que esto, dando la posibilidad, ¿cierto?, de que los cuerpos vertebrales, mis manos están simulando los platos de los cuerpos vertebrales, ¿cierto?, se puedan inclinar entre sí en todos los sentidos y también rotar aquí adentro. ¿Ya? ¿A qué? Perdón, podría tener toda la libertad de movimiento, sin embargo, estos cuerpos vertebrales no se mueven solos, están unidos al movimiento facetario. Y es por eso que es tan importante, nuevamente resalto eso, por eso es tan importante la orientación facetaria para condicionar el movimiento. Lo importante sí es que este núcleo pulposo, al mismo tiempo que está permitiendo el movimiento de las caras de los discos, perdón, de los cuerpos vertebrales en todos los planos, ¿ya?, está soportando carga compresiva. ¿Y cómo se hace ese soporte de carga compresiva? Dependiendo del tipo de movimiento, el núcleo pulposo entonces va a ir migrando en diferentes sentidos. Disculpen.
Ahora sí, disculpen. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos acá unas imágenes, ¿cierto?, que nos muestran los tres tipos de movimiento que realiza nuestra columna vertebral. Esto es aplicado a toda la columna vertebral, ¿ya? Por si acaso, estamos hablando de la generalidad del movimiento de la unidad vertebral. Bien, cuando yo hago una extensión o una hiperextensión del tronco, como el dibujo que nos muestra acá, lo que va a ocurrir es que la vértebra tiene que desplazarse hacia atrás y hacia abajo. Dependiendo de la zona que estemos hablando, a nivel cervical va a ser más hacia atrás, a nivel lumbar va a ser más hacia abajo, dada la orientación facetaria. Bien, no importa cuál zona estemos, lo que va a ocurrir siempre es que en la zona posterior va a existir compresión y en la zona anterior va a existir tensión del disco intervertebral. Como generamos compresión, entonces hacemos que el núcleo pulposo migre hacia adelante. Al migrar hacia adelante, el núcleo pulposo se enfrenta a la tensión que se está generando por la apertura del espacio anterior y esa tensión entonces retiene la migración del núcleo pulposo y lo mantiene en su lugar aumentando la presión hidráulica y dando resistencia a la carga a esta zona. Nuevamente, lo repito. Frente a la extensión, ¿cierto? Vamos a tener compresión en la zona posterior, y está marcada la compresión, y tensión en la zona anterior, porque se está juntando la estructura ósea en la parte posterior y se están separando por adelante. Entonces aquí vamos a tensar parte de la pared del disco intervertebral y también el ligamento longitudinal anterior. Al tiro te doy la palabra, Valentina, déjame terminar la idea. Como comprimimos acá, entonces empujamos al núcleo pulposo hacia adelante. Pero como el núcleo pulposo se enfrenta a la tensión que tiene el disco intervertebral aquí adelante, entonces se mantiene en su lugar y lo que hace es aumentar su presión. Su capacidad de resistencia se ve manifestada en este punto. Entonces, mantiene la separación de los cuerpos vertebrales, distribuye la fuerza, ¿cierto? Aumenta la presión intradiscal, en otras palabras. Valentina. Profe, cuando se producen las hernias de núcleo pulposo, ¿es por como debilidad de, no sé, ligamentos, tendones, musculatura como que está alrededor? ¿O tiene que ver más como con el tema de cómo se mueve o por la fuerza que soporta? Ambas. Y ya lo vamos a ver. De hecho, es lo que viene en la siguiente diapositiva. Ah, ya. ¿Ya? Bien. Vamos al movimiento contrario, a la flexión. ¿Cierto? Si yo inclino hacia adelante, en flexión, entonces debería ocurrir en las vértebras, ¿cierto? Un ascenso y un desplazamiento hacia adelante. Ese desplazamiento hacia adelante es más marcado en las cervicales, ese ascenso es más marcado en las lumbares por la orientación facetaria. Aquí lo contrario, la compresión se da en la zona anterior y la tensión se da en la zona posterior. ¿Ya? Tensamos la pared posterior del disco intervertebral, tensamos en este caso al ligamento longitudinal posterior. La compresión anterior hace que el núcleo pulposo migre hacia posterior, ¿cierto? Y tiene que ser retenido entonces por la tensión que se genera en esta pared posterior del disco. Y lo mismo, aumenta la presión intradiscal, ¿cierto? Y se mantiene en su posición. En el caso de una inclinación lateral, de manera sencilla, ¿cierto? Comprimimos el lado al cual nos inclinamos, tensamos el lado contrario al de la inclinación, por ende, el disco intervertebral va a migrar hacia el lado de mayor apertura. Y eso se retiene por la tensión del disco intervertebral, de ese lado. En la rotación, es como
querer atornillar algo. Cuando yo hago la rotación, como tenso todas las fibras de colágeno, entonces se comprime el disco intervertebral, como que se acerca una vértebra a otra, porque al momento de rotarlo, se están acercando entre sí, como apretando entre sí. Obviamente se recibe tensión en el disco intervertebral, pero se está comprimiendo el núcleo pulposo, como una tapa rosca. Cuando yo enrosco la tapa, ¿cierto? Comprimo la tapa contra la boca de la botella. Es lo mismo, ¿cierto? Bien, ¿qué ocurre? Y me voy a tomar de otra imagen para explicar algo antes. Dame un segundo. De esto me voy a tomar aquí. Voy a dibujar sobre esta imagen. Visto por anterior, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí el ligamento. Aquí estoy dibujando en la columna, en la imagen de la columna completa. El ligamento longitudinal anterior, ¿cierto? Que estaría ahí cubriendo disco, cuerpo, disco, cuerpo, disco, cuerpo. Bien. Este ligamento es bastante grueso, ¿cierto? Y va a estar más tenso en la zona, de hecho, me sirve más esta imagen. Va a estar más tenso en las zonas lordóticas. ¿Sí? Pero visto por posterior, imaginemos que estamos dentro del canal medular y que estoy aquí en la zona donde dice lumbar arriba. Imaginemos que estamos por dentro del canal medular y quisiéramos ver cómo es la forma del ligamento longitudinal posterior. Y este ligamento longitudinal posterior se inserta en los cuerpos y se va hacia la zona ahí. ¿Ya? Todo lo que estaría aquí sería el ligamento longitudinal posterior. Esta condición retiene al disco intervertebral, o esta estructura, perdón, retiene al disco intervertebral cuando yo hago una flexión y empujo hacia posterior, ¿cierto? Sin embargo, deja al descubierto la zona posterolateral. Voy a avanzar a las diapositivas. Deja al descubierto la zona posterolateral. Y aquí voy a dibujar con rojo para que se note porque el dibujo ya es celeste. Esta zona. Y esa zona, lamentablemente, es la zona más débil del disco intervertebral. Aparte que no está protegida por el ligamento longitudinal posterior. Entonces, cuando yo aumento la presión del disco y empujo hacia esa zona, es aquí donde se produce la mayor incidencia de hernias del núcleo pulposo. Bueno, partamos de la condición que hernia, el concepto hernia, ¿dónde está el chat? Aquí. Hernia, ¿cierto? Es igual al paso de una estructura, o de un tejido en realidad, paso de un elemento, llamémoslo así, de un elemento de una cavidad a otra, cuando no debería ser. Por ejemplo, una hernia inguinal quiere decir de que en la zona de las fascias inguinales, ¿cierto? Algo pasó del contenido abdominal al pélvico, o del pélvico al abdominal, o del abdominal hacia la zona subcutánea. Pasó de un punto a otro. En la hernia umbilical, claro, en la fascia umbilical hubo una apertura y pasa por ahí algún elemento del tejido abdominal, por ejemplo, grasa subcutánea, o al revés, desde el peritoneo hacia la zona más superficial. O la hernia del hiato en el diafragma, ¿cierto? Que contenido abdominal puede pasar hacia la zona torácica o contenido torácico hacia la zona abdominal. En otras palabras, paso de un elemento de una cavidad a otra. En este caso, la hernia del núcleo pulposo quiere decir de que el núcleo pulposo sale de su cavidad normal y pasa a otro espacio.
Y aquí espacio, lamentablemente, justo la zona por donde puede salir es la zona donde está la raíz nerviosa. Y esa hernia entonces puede comprimir a la raíz nerviosa. Cuando solamente empuja y cambia la forma del disco intervertebral, estamos hablando de una protrusión. ¿Ya? Si se rompe los anillos fibrosos y sale por ahí, obviamente, como es presión hidráulica, los líquidos siempre van a tratar de salir por donde tienen espacio. Si hay una pequeña ruptura y es en la zona más débil, por ahí es por donde va a seguir empujando y sale del disco intervertebral, el núcleo pulposo, entonces se llama extrusión. Está extruido. Y si ya se separa por completo, se llama secuestrado. Da lo mismo. Lo importante es que ya sea con protrusión o con extrusión, si comprime la raíz nerviosa y esto genera sintomatología radicular, hormigueo, ¿cierto? Parestesia, que significa pérdida de fuerza, perdón, sensación, pérdida de la sensación, paresia, que significa pérdida de fuerza muscular, toda la sintomatología radicular, esta sensación de pinchazo, o las personas dicen me duele hasta la punta del pie, quiere decir de que todo ese nervio está afectado, eso es necesario operar. ¿Ya? Si no existe sintomatología radicular y solamente hay pequeños indicios de una hernia, probablemente se haga un tratamiento más conservador. Y uno de los principales factores que hay que hacer es la reducción de la carga compresiva. Profe, y ahí como, ¿qué se podría hacer, pensándolo como, no sé, como nosotros quienes, como para fortalecer igual y poder prevenir ese tipo de hernias? Ya, todos esos detalles lo vamos a conversar, pero lo vamos a dejar para la clase específicamente de columna lumbar, porque tenemos que hablar de cómo afecta la musculatura abdominal, ¿cierto? Al balance lumbopélvico, ¿cierto? Y a las probabilidades de hernia. ¿Ya? No me quiero Ya, pues. adelantar porque si no nos vamos a mezclar en los contenidos y eso es demasiado específico para la zona lumbar en particular. Bien, ¿hasta qué hora tenemos módulo, Valentina? Hoy día, si no me equivoco, voy a confirmar, pero me parece que hasta las 2:30 o la 1, no estoy segura. No sé si alguno de los chiquillos recuerda, es que a veces terminamos antes o a veces como a la hora. Sí, yo sé que a las 2 comienza la evaluación. Es que no quiero. Sí, Déjenme ver si avanzamos un poco más. Por último, podemos dejar hasta aquí la clase. Si es que cambiamos muy radical el tema. Dame un segundo, voy a revisar la presentación. eh, Porque me falta hablar principalmente de el balance de pilares. No, eso lo vamos a dejar para otra clase porque es mucho tema. Bien, voy entonces a terminar este concepto de las hernias y la debilidad del disco intervertebral y vamos a dejar hasta aquí hoy día para que también tengan tiempo antes de su evaluación. Y no meternos con otro tema que es súper importante en columna vertebral, que es el cómo se distribuye la carga y cómo los músculos participan de la palanca de la unidad vertebral. Bien, entonces volvamos aquí a nuestro disco intervertebral. Entonces, la pregunta es, si la zona posterolateral es la más débil, o la por donde mayor posibilidad tiene de migrar el núcleo pulposo, la pregunta es, ¿qué combinación de movimientos entonces cree usted que es la más perjudicial para la columna vertebral? Entre flexión, extensión, inclinaciones y rotación. Si ya sabemos cómo migra el núcleo pulposo, ¿cómo lo podemos llevar hacia esa zona posterolateral? Vamos por plano. ahí, ah, Valentina, si hago flexión o extensión, ¿cuándo migra hacia posterior? con la flexión. Con la flexión. Entonces tenemos flexión. ¿Necesito sumarle la inclinación para que se vaya hacia el lateral? Claro, Claro que sí. sí. Entonces flexión más inclinación.
Imaginemos que inclinamos hacia la derecha. Le voy a colocar aquí una D de derecha, entre paréntesis. ¿Ya? ¿Qué está pasando con el disco intervertebral frente a una flexión? Se fue hacia posterior el núcleo. Si yo incliné hacia la derecha, se fue también hacia posterior y hacia la izquierda. ¿Sí? Sí, ¿Sí? A eso, si yo le sumo ahora una rotación, estoy comprimiendo el disco por completo. Entonces, si yo tengo una flexión más inclinación y rotación, estoy haciendo una combinación de movimientos que es súper dañina para el disco intervertebral y que propicia la migración del núcleo pulposo hacia la zona posterolateral, que es la más débil. ¿Qué movimientos tenemos en flexión, inclinación y rotación? Yo en este momento estoy sentado en una silla. Y si se me cae el lápiz aquí al lado de la silla, lo que yo voy a hacer para recogerlo es agacharme haciendo flexión, rotación e inclinación. Si usted, no sé, va a tomar la mochila, una mochila X, y la toma desde el suelo, probablemente va a ser flexión, inclinación, rotación, y a eso le vamos a sumar aquí carga, y lo voy a colocar con C mayúscula, y lo vamos a analizar en la próxima clase. O sea, C mayúscula, C más grande y más marcada. Ahí. ¿Ya? La carga. Frente a la carga, entonces, yo voy a favorecer, si es que la manipulo de manera inadecuada, que el núcleo pulposo, aparte de migrar por el movimiento propio de flexión, inclinación y rotación, aparte de eso, le voy a aumentar de manera sistemática, ¿cierto?, la presión que recibe y por ende aumenta la probabilidad de que se dañe el tejido del anillo fibroso y se genere la hernia del núcleo pulposo. Entonces, primera condición, ¿cierto? Imaginemos que la persona tiene sobrepeso. Lo voy a dibujar aquí con sobrepeso. No, aquí está obeso mi sujeto que dibujé. Obeso, obeso. El sobrepeso y la obesidad, ¿cierto? Ya sabemos que la columna lumbar soporta el peso de la cabeza, de las extremidades y del tronco. Si yo tengo sobrepeso, sobre todo de acúmulo superior, es decir, de acúmulo abdominal hacia arriba, ¿ya? Porque hay personas que tienen obesidad con acúmulo principalmente en las extremidades inferiores, de acúmulo abdominal hacia superior, ¿cierto? La probabilidad de daño a nivel lumbar es mucho mayor porque se encuentra constantemente sometido a una sobrecarga de presión. Es por eso que el primer factor a controlar frente a una hernia, Valentina, como tratamiento es la reducción del peso. Es la primera intervención que deberíamos nosotros atacar de manera paralela a cualquier otra intervención sintomatológica, que se le calme el dolor, que se descontracturen los músculos, pero de manera paralela, ¿cierto? Favorecer la reducción del peso de la persona. Y ese factor es no solamente para la hernia, sino que para la indemnidad de todas las articulaciones de carga, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, etc. Bien, aquí tengo una imagen que simula con un modelo anatómico 1230, 1250, ¿sí? Yo creo que vamos a terminar con esto, porque si me meto en el otro tema va a ser mucha información y es un poco más compleja de comprender y necesito que la comprendan súper bien. Así que vamos a terminar con esto del disco intervertebral y ahí ya los voy a dejar libre para que puedan terminar de estudiar algunas cosas o si tienen algunas dudas también podemos resolverlas. Terminemos de ver esto y damos por cerrada la clase de hoy. Bien, en esta imagen, ¿cierto? Se está simulando una unidad vertebral. Ya tenemos aquí tenemos la médula espinal, ¿cierto? La raíz nerviosa que sale por el agujero vertebral, ¿cierto? Entre los pedículos vertebrales, aquí está el espacio.
Lo que se está representando con las líneas, ¿cierto? Es la tensión que recibe el disco intervertebral. Solamente por comprimirlo ya se está generando una tensión en el anillo fibroso por la compresión. Y está mostrando aquí se está mostrando, estoy en la foto superior derecha, se está mostrando que no está una de las líneas de tensión, que son estos nuditos, porque en esta zona, por algo, no sé por qué, esa es la zona más débil del disco intervertebral. Desde el punto de vista natural, a mi parecer debería ser una de las zonas más resistentes si yo lo someto a carga constantemente, pero algo ocurre que es una zona de mayor incidencia de las hernias del núcleo pulposo. Bien, entonces cuando yo comprimo, ¿cierto? Ya estoy empujando el núcleo pulposo de manera simétrica para todas partes. Pero si yo recibo una carga asimétrica, en este caso estoy haciendo una flexión, lo que hicimos fue hacer migrar el núcleo pulposo hacia posterior. Y aquí está simulando una rotación. La rotación está generando la migración del núcleo pulposo por presión, ¿cierto? Por compresión. Si a eso le sumamos una inclinación, imaginemos que inclina hacia allá, con mayor razón esa hernia va a hacer que el núcleo pulposo, perdón, esa condición va a hacer que el núcleo pulposo sufra una herniación, ¿cierto? Una migración hacia la zona fuera del disco intervertebral. Bien, ¿qué creen ustedes que se hace cuando ocurre una hernia? ¿O alguien conoce a alguien? ¿O alguien ha tenido alguna hernia? Aparte del tratamiento del dolor, cierto sintomatológico, ¿qué pasa cuando comprime la raíz nerviosa? El problema de esto es que, como es fibrocartílago, características del fibrocartílago en términos de regeneración, Que es poco regenerable, profe. es poco regenerable, ¿cierto? Tiene muy poca irrigación. Por ende, las posibilidades de regeneración son casi nulas. Al ser casi nulas de la regeneración, lo que se hace en la cirugía, primero se saca el núcleo pulposo que se salió, ¿cierto? Y después de eso, lamentablemente, lo que hacen es fijar con unas placas los cuerpos vertebrales. Y la carga que se recibe ahora pasa de cuerpo vertebral a la placa y al otro cuerpo vertebral. Y pierde la movilidad esta unidad vertebral. Dejamos sin movilidad esa zona. Obviamente eso puede ser compensado, quizá una no es tan notorio en comparación con otra, pero si tenemos hernia L3, L4, L4, L5, L5, S1, probablemente la persona que haga una rigidez súper notoria dado que estamos sumando zonas de bloqueo. Bien. Chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Dudas? Lo que vamos a ver después y les dejo, bueno, ya tienen el caso clínico que vamos a analizar. Denle una vuelta, vean qué conceptos conocen, cuáles no conocen. Revísenlo, ¿cierto? Tratan de hacer el análisis basado en el problema sin haber visto la, mm, la temática en particular. Hagamos eso como un aprendizaje basado en problemas y la próxima semana vamos a resolver ese caso una vez que veamos el complemento de esta clase que es la distribución de las fuerzas por pilares en la columna. Pero no me voy a meter en eso ahora porque es una temática en particular que es necesario revisar en detalle y prefiero que lo hagamos con tiempo que lo hagamos así como apurado. Bien, dudas. Gracias por la participación. Ya, es súper rico hacer clases cuando se participa conjunto. ¿Dudas? Profe, Nicole. como que al hacer una flexión, así, perdón, una abdominal ¿Ya? con rotación, ¿se ¿Sí? podría crear una hernia? O sea, como por los movimientos que usted mencionó. Sí, sí, pero no.
Sí por el movimiento, como tal, pero no porque cuando hiciste el abdominal, lo que hiciste es disminuir la carga axial, porque tu peso ya no está pasando en vertical por el cuerpo vertebral. Entonces la fuerza que vas a generar sobre ese disco intervertebral es mucho menor a que si estuvieras de pie y te inclinaras y rotaras y flectaras tu cuerpo. Por eso coloqué la Entiendo. carga con negrita y súper marcada. En el abdominal, claro, si yo estoy de espalda y hago ese abdominal, por ejemplo, cruzado, que toco los codos con las rodillas, como para trabajar los músculos oblicuos, si bien hago carga en el disco intervertebral, esa no es tan fuerte como que yo esté de pie y haga el mismo movimiento, me agache y rote y me incline. ¿Ya? Probablemente en una persona que ya tiene una hernia no podríamos hacer ese tipo de abdominal, está claro, porque vamos a favorecer, ¿cierto?, esa condición. Pero podemos buscar alternativas para el trabajo abdominal y las existen. Ya, profe, gracias. Profesor, Celia. las hernias son generalmente hacia posterior o no necesariamente, o son más comunes hacia posterior, pero Son, también se generan hacia ventral, ¿o no? mira, podría ser esta ventral, pero ¿qué ocurre? Primero que todo, la mayor incidencia es hacia posterior, eso está demostrado, casi todas. ¿Por qué es tan difícil que sea hacia ventral? Porque cuando yo hago el movimiento déjame cambiar la diapositiva, cuando yo hago el movimiento de extensión, existe compresión de las facetas y la articulación facetaria genera un límite antes que esto sea tan potente como para empujar el disco intervertebral hacia adelante. En cambio, cuando yo hago la flexión, tengo mucha más libertad de movimiento y por ende puedo comprimir mucho más el disco intervertebral y llevar el núcleo hacia posterior. La extensión entonces se ve protegido el disco intervertebral por el choque de las caras articulares e incluso por el tope de la apófisis espinosa por posterior. ¿Podría ocurrir? Sí, un daño de disco, una degeneración del disco, ¿cierto? Producto, no sé, por ejemplo, de la edad o de alguna condición patológica del colágeno. Sí, podría llegar a ocurrir, pero es poco probable mecánicamente dado que existe el tope de las articulaciones. Ya, profesor, gracias. Puede ser también por algún movimiento en particular, como de alta energía o de alta velocidad, en la columna cervical sobre todo. El lumbar, yo me atrevería a decir que la posición también podría incidir en que pueda haber algún daño anterior. Si nos recordamos, esto está en lordosis. Está así. Entonces, claro, hay una migración constante. Probablemente en la zona del promontorio, las personas durante el ciclo de embarazo, ¿cierto? Es tanta la lordosis que puede generar daño anterior, un daño discal. Sin embargo, la sintomatología es súper diferente, Celia, porque cuando tenemos daño discal, dolor discógeno se llama, a la persona, por ejemplo, imaginemos que se dañó el disco, pero por anterior, aquí, en L3, L4. A la persona le duele un cinturón a ese nivel. Tiene un dolor marcado como cinturón, justo a ese nivel. En cambio, si se lesiona L3, L4 por posterior, como presiona el nervio, el dolor es irradiado hacia la extremidad inferior. En este caso, como es L3, L4, va hacia la zona glútea alta, ¿ya? Principalmente. Entonces, claro, son sintomatologías diferentes. ¿Se podría dañar? Sí. Sí, se podría dañar, pero menos probable como hernia como tal, sino que es una discopatía más que hernia como tal. Que le preguntaba porque precisamente acá en la maternidad hace tres semanas atrás había una embarazada que tenía ambas cosas, tenía el dolor así como cinturón y la pierna izquierda estaba comprometida y además con Claro. edema. Uh-huh. Entonces hay Y daño eso dice que completo. le empezó como a las 27 semanas de embarazo, 27, 29 semanas de embarazo le comenzó esa sintomatología.
Celia, ¿y mencionaba algún cambio brusco de peso? Sí, sí, precisamente el embarazo. Había Sí, subido alrededor de 3 kilos, me parece, en ese periodo, en ese periodo, o un sí. poco más. Sí, Sí. sí. Y bueno, Ujú. aquí durante el embarazo ocurren varios fenómenos, porque la preparación de la zona de la pelvis para el canal de parto, sobre todo en las últimas semanas, aumenta demasiado la curvatura lordótica, porque el sacro hace un movimiento que se llama nutación y se horizontaliza y se coloca así como lo estoy dibujando ahora, para abrir Mm. espacio para la cabeza del bebé aquí. Por eso llegan Entonces, con tanto dolor de por colita, eso como llegan dicen con ellas. tanto dolor de Sí, cola, literalmente. Y sí. aparte que eso, Ujú. mira, tengo muchos dibujos, déjame borrar un poquito. Borrar. Si yo tengo más inclinado el sacro, lo voy a dibujar así para que se entienda bien. La vértebra va a quedar así, más inclinada también. Entonces tiene que compensar con las otras vértebras aumentando la lordosis. Comprime las facetas, ¿ya? Entonces puede existir dolor facetario, dolor por raíz nerviosa y dolor por daño del disco en la zona anterior, porque aquí la carga compresiva pasa directo hacia el promontorio, que es el vértice que se genera entre L5 y S1. ¿Ya? Pasa la carga directa, entonces el deslizamiento anterior de la vértebra L5 es súper marcado. También es un tema, y recuérdamelo cuando veamos lumbar, de enfocarme también ahí en ese deslizamiento, que se llama, Ya, profesor. Ujú. que se llama anterolistesis. ¿Dónde está el chat para escribirlo? Chat. Se llama anterolistesis. ¿Ya? Listesis es igual desplazamiento vertebral. ¿Ya? Y el anterolistesis es el desplazamiento hacia anterior. ¿Ya? Pero claro, ocurre ese tipo de, de alteraciones mecánicas. Y de hecho hay muchas personas, por ejemplo, o muchas mujeres que una vez que termina el proceso del parto, el mismo proceso de parto libera tantos opioides endógenos que el dolor se les pasa de inmediato y después no les vuelve a doler más. Al otro día, después de haber tenido el hijo, ya no les duele más ni la columna, ni la cola, ni nada. Así como hay otras Claro, y que, la oxitocina también que se le coloca más encima. claro, aparte de eso están sedadas de manera artificial. Ujú. Y aparte, bueno, hay otros casos, ¿cierto? Que la reducción drástica de peso postparto también genera alteración. Porque imagínate que hay 9 meses para que el sistema se adapte y de un día para otro, o en muy poco tiempo, hay un cambio brusco de descenso de peso que los músculos quedaron sobreestimulados y también pueden generar alguna alteración. Por eso el proceso pre y postparto es súper importante desde el punto de vista de la kine. Es un área poco explorada, pero es súper relevante el manejo sobre todo de la columna lumbar y la condición lumbopélvica. Sí, sí, quedan con harto, bueno, muchas molestias las señoras y bastante complicaciones, por así decirlo. Le, está- También por el tema del piso pélvico y en la columna le principalmente. estamos dando Ujú. tanto ánimo a las compañeras que quieren tener hijos ahora. No, pero es que mejor para que se puedan entrenar bien antes, ¿cómo se dice? Empezar Prevenir, a prepararse. a Sí, prepararse. prevenir y prepararse. Sí, yo creo que ese es el punto principal, prepararse, la preparación que hay anticipada. Sí, el punto principal, desde mi punto de vista, es ser activo físicamente en todo el ciclo vital. Entonces, eso te mantiene preparado para cualquier cambio específico en tus condiciones mecánicas, llamémoslo Claro, así. y se nota mucho en las embarazadas, sobre todo las que hacen ejercicio y las que no. O sea, claro, durante el embarazo, por supuesto que deben de mantenerse más pasivas, pero por la misma condición. Pero si están preparadas con anterioridad, se nota mucho. Es mucha la diferencia. Ahí hay un campo súper importante que explorar. Sí. Ujú. Bien, ¿alguna otra Gracias, duda? profesor. Gracias a ti.
¿Alguna duda, comentario, opinión, experiencia? Bien, entonces voy a dejar de grabar